Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. Según la Organización Internacional del Trabajo, por cada persona vacunada contra el COVID-19 se crea un empleo a tiempo completo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo piden condiciones laborales dignas para las enfermeras. Muchos gobiernos latinoamericanos se presentan en la COP26 como líderes de la lucha contra el cambio climático, mientras reprimen a sus poblaciones, aseguró la secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA. África es el continente más golpeado por la emergencia climática. La secretaria de Desarrollo Sostenible de la CSA participó de la Cumbre de Cambio Climático. Bárbara Figueroa, secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA, dijo en el marco de la COP26 en el evento sobre transición justa, enfrentar la crisis ambiental pasa por transformar la relación con la naturaleza, modificar las bases de la economía y cambiar el modelo de producción y consumo. Figueroa dijo que hablar de transición justa sin respetar los derechos es negar la justicia. Muchos gobiernos latinoamericanos se presentan en la COP26 como líderes de la lucha contra el cambio climático mientras reprimen a sus poblaciones, aseguró Figueroa. La secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas participó en el debate sobre un futuro energético público organizada por TUED Global en la COP26. Las preguntas sobre energía para qué y para quién están íntimamente conectadas al cambio de modelo de producción y consumo. Es necesario pensar en la energía para la vida, para la producción y la reproducción de la vida y en condiciones de trabajo decente. Es una discusión sobre la propiedad, sobre el rol de lo público. Es una discusión ambiental, social, política y, por supuesto, sindical, afirmó Figueroa. Y África es el continente más golpeado por la crisis provocada por el cambio climático. Para África, la emergencia climática no es una amenaza venidera, sino una crisis que ya está golpeando a millones de personas, a menudo con consecuencias catastróficas para ellas. Aunque es el continente que menos gases de efecto invernadero produce, alrededor del 4% de las emisiones globales, es el que más está notando los efectos. En el sur de Madagascar, una sequía está empujando a más de 1 millón de personas al borde de la hambruna y las lluvias torrenciales de Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Senegal y otros países de África desplazaron a 1,2 millones de personas el año pasado. El avance de los desiertos, el aumento de la temperatura de los océanos, la mayor variabilidad de las lluvias y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, riadas o inundaciones están dejando sus cicatrices en este continente. Mientras los líderes de naciones de todo el mundo mantienen estos días reuniones en Glasgow para consolidar una respuesta colectiva a la crisis climática y disminuir las emisiones de gases contaminantes en la COP26. La agenda común que propondrán los negociadores africanos, liderados por el gabonés Tanguy Bekele, es distinta a la que anunciaron los expertos de Occidente. Además de más cooperación económica para instalar en el continente infraestructuras energéticas respetuosas con el medio ambiente, estos exigirán que los países desarrollados eviten trasladar sus responsabilidades climáticas, en particular la reducción de las emisiones de gases contaminantes, a los países en desarrollo, pues consideran que con economías menos prósperas no deben seguir la misma hoja de ruta que los demás. Y la crisis climática se instala en Brasil desde la Amazonia hasta el Pantanal. La crisis climática se ha instalado en Brasil, donde los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más frecuentes, desde profundas sequías en el Pantanal a grandes tempestades de arena en Sao Paulo, todos ellos alimentados por la creciente destrucción de la Amazonía. La imagen impacta. Un grupo de capibaras y nutrias caminan desesperadas hacia una poza recién abastecida por un camión cisterna en el Pantanal, el mayor humedal del planeta que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay. Varias instituciones han contratado este servicio para surtir algunos puntos del bioma que en esta época del año tenían que tener un mínimo de agua, pero hoy
lucen secos. El veterinario Jorge Salomao, responsable técnico de la ONG Ampara Silvestre, una de las impulsoras de la iniciativa, relata algunas acciones de los animales con la llegada de los camiones. La sed es tanta y los puntos para tomar agua están tan lejos que mientras el camión descarga el agua, los animales ya van llegando. Según estimaciones oficiales, Brasil sufre la peor crisis hídrica de los últimos 91 años. La falta de precipitaciones ha afectado a la mayor economía latinoamericana en diferentes aspectos, desde el abastecimiento de agua a la población a la generación de electricidad, pasando por el volumen de las cosechas. También han aparecido tempestades de arena que han cubierto ciudades enteras en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, fruto entre otros motivos de la menor humedad que llega desde la Amazonía. Esto afirma Paulo Nobre, investigador del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y una eminencia en el campo de la climatología. Nosotros ya sentimos los efectos de los cambios climáticos de una manera profunda en Brasil. El principal síntoma es la alteración del ciclo hidrológico brasileño, con periodos secos más prolongados y frecuentes. El problema no es de ahora. Brasil ha perdido un 15,7% de sus reservas de agua dulce entre 1985 y 2020, según imágenes satelitales analizadas por MapBiomas, una organización que reúne a ONG, universidades y empresas de tecnología. Entre los factores que han contribuido a ello está la deforestación de la Amazonía, que se ha acelerado bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, una tendencia de consecuencias dramáticas. Los créditos ambientales no son propicios para América Latina, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En términos globales avanza muy lentamente, estamos muy lejos de llegar a esa meta. Desafortunadamente, en los ejercicios contables que se han hecho liderados por la OCDE, se están contando también los créditos como si fueran transferencias de recursos, y no lo son. Es como si tú te golpearas y un tercero te ofreciera un crédito para que te vayas al hospital. Si el que te atropelló y te hizo ese daño no te está pagando el daño, te está ofreciendo un crédito para que te lo pagues tú sola. Entonces no es correcto contabilizar como transferencia financiera el incremento de las líneas de crédito para los países en vías de desarrollo. Por cada persona vacunada contra el COVID-19 se crea un empleo de tiempo completo, según afirma un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Por cada persona completamente vacunada contra el COVID-19 se creó un empleo a tiempo completo en el segundo trimestre de 2021, según proyecciones publicadas por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre el impacto de la pandemia y la vacunación en el mercado laboral global. El aumento del índice de vacunación propicia una recuperación del mercado de trabajo de forma más rápida y eficaz, dice el documento publicado el pasado 27 de octubre. Según el informe, la situación del mercado laboral en el año 2021 seguirá dependiendo de la evolución de la pandemia y remarca que las campañas de vacunación han ayudado a los países a la recuperación económica, lo cual ha pasado más rápida y efectivamente en países con mejores recursos o con campañas de inoculación mejor articuladas. El estudio, hecho en 28 países durante la primera mitad de 2021, demostró que hay una correlación positiva entre la vacunación y la recuperación de jornadas laborales. Las estimaciones ponen de relieve que a escala mundial un aumento de 10 puntos porcentuales de la proporción de población plenamente vacunada propicia una recuperación de las horas de trabajo del 1.9%, equivalente a 52 millones de empleos a tiempo completo, establece el documento de la OIT. Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo piden condiciones favorables para la tarea que desarrollan enfermeras y enfermeros. Tenemos la obligación moral de proteger a todos los trabajadores sanitarios y asistenciales, garantizar sus derechos y proporcionarles condiciones de trabajo dignas en un entorno seguro y empoderante. Así lo ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, opinión que también comparte Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Guy Ryder ha señalado que las enfermeras han realizado un sacrificio tremendo durante la pandemia, al igual que otros trabajadores, obviamente. Muchos han enfermado y demasiados
han pagado el precio más alto que se puede pagar, su propia vida. Pero, más allá de la tragedia que supone la pérdida de vidas humanas, las enfermeras también han asumido una enorme carga de trabajo extra que ha llevado a largos horarios laborales, en ocasiones en malas condiciones con un descanso inadecuado, falta de equipos de protección individual e incluso, y esto es especialmente escandaloso, violencia y acoso. Al mismo tiempo, muchas enfermeras están lidiando con más responsabilidades en el hogar, junto con el miedo de llevar la enfermedad a su familia y amigos, destacaba Ryder. Por todo ello, desde la OIT también se insta a que los trabajadores sanitarios y otros que están en primera línea tengan acceso a vacunas, equipos de protección individual, formación, pruebas y apoyo psicosocial, además de pedir una remuneración y protección adecuadas en el trabajo, en especial contra las cargas de trabajo excesivas. La crisis migratoria requiere de soluciones regionales, según afirma un informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de las Naciones Unidas están en Panamá para conversar con autoridades gubernamentales sobre el incremento del flujo de miles de migrantes en tránsito por este país hacia Norteamérica y conocer el asunto de cerca. Hugo Chi Daniels, directora general adjunta de operaciones de la OIM, advirtió que es un tema complicado que requiere de soluciones sostenibles a largo plazo y a nivel regional. Costa Rica, Panamá y República Dominicana concretaron en septiembre pasado una alianza de diálogo y la cooperación en asuntos de desarrollo y democracia, y abogan por soluciones para la situación de Haití, que está causando una crisis migratoria en la región. Los expertos, sin embargo, aconsejaron que las ONGs y el sector privado también trabajen junto al gobierno en un flujo migratorio regularizado, digno y seguro. Amy Pope, directora general adjunta de gestión y reforma de la OIM, aseguró que el número de migrantes se ha elevado este año más que en los años previos, por lo que se debe poder trabajar en un programa que permita facilitarle a los migrantes alimento, refugio y agua. En los últimos años, la región centroamericana, especialmente Costa Rica y Panamá, ha tenido oleadas de miles de migrantes, la mayoría haitianos, que buscan llegar hasta Estados Unidos. Actualmente, miles de haitianos están en comunidades fronterizas de Colombia y Panamá, y otros miles ya cruzaron Centroamérica y se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su viaje, estas personas arriesgan su vida en zonas selváticas peligrosas como el Darién, por donde ingresan a Panamá y están propensos a sufrir violencia, a robos y al pago de miles de dólares a traficantes de personas. La misión de la OIM, que está en Panamá como parte de una gira por Colombia, México y Estados Unidos, se trasladará a la zona del Darién para visitar las estaciones de recepción migratoria, donde los migrantes son llevados para tomarles datos biométricos y darles asistencia sanitaria y alimentaria. Vamos a conocer los últimos datos del desempleo en los Estados Unidos. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. El índice de desempleo en Estados Unidos disminuyó en 2 décimas y se ubicó en el 4.6% de la fuerza laboral en octubre, el nivel más bajo desde que en marzo de 2020 la pandemia de la COVID-19 afectó el mercado laboral, lo que supone una señal de la mejoría económica en el país. En Uruguay, Marcelo Abdala es el nuevo presidente de la Central Única de Trabajadores PIT-CNT. La central sindical celebró su 14º congreso, en el que eligió sus autoridades, aprobó diversas comisiones y homenajeó a destacados dirigentes. El gobierno español llegó a un acuerdo que le permitirá dejar atrás la reforma laboral que se aprobó en España hace casi 10 años, en 2012, cuando gobernaba el derechista Partido Popular. Aquella reforma que llevó adelante el ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando una fuerte crisis económica golpeaba el mercado laboral, tuvo entre sus principales efectos un aumento de la precariedad del empleo y una caída en la incidencia de los trabajadores en la definición de las condiciones de trabajo. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político al presidente Piñera. Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero. Tras una maratónica sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados resolvieron que la acusación constitucional avance al Senado.
órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación Los Papeles de Pandora. La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre, y en la que señaló al gobernante de haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. El diputado Jaime Naranjo fue el encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político. Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado apenas unos días antes de que el país celebre el 21 de noviembre las elecciones presidenciales. Los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de la empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas. Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017. Continuamos con la serie de informes sobre Guatemala y su movimiento sindical en este informe especial. La lucha sindical en Guatemala siempre ha sido complicada, ya que Guatemala se ha caracterizado por elegir gobiernos de derecha. Para entender sobre este tema tenemos la opinión de Julio Koch, secretario de la Unión de Trabajadores de Guatemala, Uncitragua Histórica. Bueno, en Guatemala la situación política históricamente ha sido muy complicada en lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Efectivamente, hay mucha población que está interesada por los sindicatos, pero también está el temor que a la hora de formar un sindicato, hablar de un sindicato, son despedidos o son cerradas las empresas. Y entonces, además, se maneja una lista negra, que esa lista negra la distribuyen en todas las empresas y es difícil conseguir otro trabajo. Bueno, a la hora de formar un sindicato, el Ministerio de Trabajo pone muchos obstáculos y a veces cuando se logra formar el sindicato, se ingresa a la papelería para su reconocimiento de inscripción, pero desde el propio Ministerio del Trabajo sale la información y son despedidos. Y sí es muy burocrático. Actualmente, ahora con la pandemia, el COVID-19, no solo para formar un sindicato, sino que los sindicatos ya existentes, las federaciones, confederaciones, tenemos muchas trabas, muchas limitaciones, muchos obstáculos que no están en la ley, pero esa es la política antisindical en Guatemala que implementan los gobiernos. Parte de la lucha constante del sindicalismo está en la persecución antisindical. Luis López nos comenta. En Guatemala, acá el formar organizaciones sindicales ha sido una persecución bastante fuerte. Hoy podemos darnos cuenta que en el sector maquila y varios sectores donde solamente por formar un sindicato para poder pelear sus derechos laborales y todo, inmediatamente son despedidos los trabajadores. Y hoy pues podemos darnos cuenta que acá en el país las empresas privadas es donde menos se pueden organizar los sindicatos porque hay muchos problemas, muchas dificultades de persecución en contra de los trabajadores. Dentro del contexto político y social de Guatemala, se está generando una forma de fortalecer el movimiento sindical integral a través de la construcción de la Mesa Sindical CSA Guatemala. Para nosotros la construcción de la mesa sindical ha sido sumamente importante en virtud de que las tres centrales sindicales que somos parte de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, que somos CUSG, CGTG, Uncitragua, y que venimos desde hace mucho rato trabajando conjuntamente para seguir luchando por el tema de la libertad sindical en el país. Y la denunciante de Facebook dijo que le preocupa mucho el cambio de nombre de la empresa. Una gran preocupación es lo que ha mostrado la denunciante de Facebook, Frances Hogan, ante el Parlamento Europeo por el cambio de nombre de la empresa a Meta. El hecho de que puedan permitirse a 10.000 ingenieros más para hacer videojuegos, pero no puedan permitirse tener 10.000 ingenieros para trabajar en la seguridad, creo que es algo inaceptable, me parece indefendible. El consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, quiere expandir su negocio hacia el metaverso, un universo paralelo de realidad virtual en el que los usuarios pueden interactuar a través de un alter ego, ya sea para el ocio personal o en el mundo laboral.
Facebook ha demostrado que miente cada vez que le conviene. Entonces, llenar oficinas y casas con sensores que no son transparentes es una pésima idea. No obstante, Hogan vio elementos positivos en este universo paralelo, y es que va a funcionar de forma más humana, dijo, porque lo hará con grupos de hasta 10 personas. Sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan el contenido que ven los usuarios, aseguró que hay muchos idiomas en Europa para los que el sistema de seguridad es mínimo, porque los sistemas de supervisión que no están en inglés no funcionan bien, dijo. Por su parte, Facebook ha defendido que destinó este año $5.000 millones con el fin de combatir los discursos de odio, con una plantilla de 40.000 personas dedicadas a este objetivo. Miles de personas participaron en una marcha en Argentina para que se aprueben los derechos de personas travestis, transexuales y transgénero. El orgullo LGTBIQ+ regresó a las calles de la capital argentina para su tradicional marcha anual, esta vez con foco en su reclamo para que se apruebe una ley integral para personas travestis, transexuales y transgénero. Habla Valentina, participante de la marcha. Súper orgulloso del cambio. Queremos más. ¿Qué es lo que queremos? Queremos más libertad, que todo el mundo sea libre, sin límites, donde uno pueda salir de la calle tranquilo, sin que te puedan matar, sin que te puedan robar, sin que te castiguen por ser quien sos. Por eso estamos acá, para poder llegar más lejos. La marcha del orgullo LGTBIQ+ se realiza entre la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y la Plaza de los Dos Congresos, frente al Parlamento, con escenarios en ambas puntas del recorrido para la actuación de grupos musicales. La manifestación en las calles, que el año pasado tuvo que realizarse bajo modalidad virtual por la pandemia de la COVID-19, se celebra en esta edición bajo la consigna de Ley Integral Trans Ya, aunque también se expresan otras demandas, como la aprobación de nuevas normas que den respuesta integral a enfermedades de transmisión sexual. Habla Rosario Rodríguez, integrante de la comunidad. No es la primera vez que vengo a esta marcha, ya vine varias veces a esta marcha, pero hoy me orgullece ser más representante de mi localidad, de mi provincia, porque creo que yo soy la única en la provincia de Salta que está representando de ser legisladora trans, ¿no? La marcha, que se realiza en Argentina desde 1992, cierra la semana numeral Orgullo BA, que incluyó una extensa programación de actividades sociales y culturales en Buenos Aires, con eje en la temática de la diversidad y la igualdad de derechos para las personas del colectivo LGBTIQ+. El colectivo reclama ahora la aprobación de una norma de alcance integral con el objetivo de que las personas travestis, transexuales y transgénero logren la integración social a nivel cultural, económica y laboral, y en el ámbito de la salud y la educación, con igualdad de oportunidades. Volvemos a hablar de los migrantes latinos y en este caso a través del arte, una exposición en Nueva York. La lucha de los latinos indocumentados de Nueva York ha tomado plazas, ha alzado su voz frente a casas y oficinas de líderes políticos, ha marchado por las calles de toda la ciudad y ahora ha irrumpido con toda la fuerza de su arte reivindicativo en uno de los museos más icónicos de la ciudad, el MoMA. Nueva Yorkinos es el nombre de la exposición del artista Yali Brown Cepeda que acoge la sede PS1 del MoMA. Allí se observan imágenes de la huelga de hambre de 23 días que organizó el pasado marzo un grupo de migrantes indocumentados para exigir la creación de un fondo para los trabajadores excluidos de las ayudas económicas que buscaban mitigar la crisis de la pandemia. La curadora del proyecto, Elena Kettelsen. Que la gente vea lo bello que es esta lucha, también que entiendan que los migrantes en Nueva York son una parte muy importante de la ciudad. Quiero que entiendan un poco mejor el porqué de esta situación, que vean que lo que se ha dado a los trabajadores excluidos no fue por el gobierno, sino por su lucha, por los organizadores, por la gente que apoyó. Y
quiero que también vean que es una población que desde hace mucho tiempo debería de haber estado en todos los museos, ¿verdad? Además de dejar dicientes postales, la huelga logró que el 9 de abril el estado de Nueva York aprobara la creación de un fondo de $2.100 millones para ayudar a estos empleados excluidos, algo considerado un hito para la lucha de los indocumentados. La exposición del artista de origen dominicano, que durará 3 meses, incluye una acogedora sala de estar que intenta reproducir los salones de los migrantes latinos que llegaron a Nueva York en los años 70 y 80. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.